Bueno, vamos a tratar de... ya empezamos mal. Vamos a leer un poco de este informe que nos trae Es un informe del Banco Central, dice: objetivos y planes respecto del desarrollo de las políticas monetarias, cambiaria, financiera y crediticia para el año 2025. Es un informe del Banco Central de la República Argentina y está descargado desde su página, ¿sí? Ok, vamos. Entonces, para el objetivo de este video vamos a leer el punto 1, donde marca la situación inicial, para entender un poco de dónde parten, o de cómo inició este gobierno que cumplió un año, ¿no? De cuáles fueron sus puntos de partida, de los cuales partieron, de los cuales empezaron. Entonces dice... Ok, es una hoja, una carilla. Dice: cuando la actual administración asumió el gobierno nacional a fines del 2023, la Argentina se encontraba en una situación de extrema inestabilidad macroeconómica, con una economía cerrada al mundo y estancada en torno a los mismos niveles desde el año 2011. La inflación fuera de control, que de no corregirse prontamente hubiera llevado a cabo un episodio de hiperinflación, elevados desequilibrios fiscales, monetarios y externos, altos niveles de endeudamiento comercial con los importadores, reservas internacionales netas negativas, grandes distorsiones de precios relativos y con un complejo de conjunto de trabas y regulaciones que impedían el normal desarrollo de la actividad económica, los controles cambiarios y la creciente brecha entre el tipo de cambio oficial y las cotizaciones financieras, que habían alcanzado niveles cercanos al 200%. Desincentivaban la producción, desalentaban las exportaciones e incrementaban artificialmente las importaciones. Con este solo párrafo acaba de mencionar un montón de cosas. A ver, sigamos. Dice: se habían incumplido las metas pautadas en el acuerdo que estaba vigente con el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro Nacional, que no tenía acceso a los mercados financieros. Se valía de la emisión monetaria para financiarse, alimentando la inflación y limitando el financiamiento al sector privado. El crédito alcanzó mínimos históricos y la huida de la moneda doméstica hacia activos que mantuvieran su valor condujo a que los agregados monetarios se redujeran fuertemente, tanto en términos reales como en porcentuales del producto. La monetización del déficit fiscal crónico comprometía la situación en el mercado monetario. La esterilización de la emisión monetaria, llevada a través de la colocación de pasivos remunerados del Banco Central, que pagaban tasas de interés cada vez más elevadas, agravaba la situación, dado que generaba expectativas de mayor emisión futura. Además, la debilidad del mercado de bonos públicos había conducido a que la autoridad monetaria estableciera mecanismos a través de los cuales se adquirían bonos en cartera de los bancos. Así se sostenía la capacidad de financiamiento del sistema financiero del Tesoro. Entre ellos se encontraban la compra automática de títulos públicos bajo ciertas condiciones, BITs, la opción de venta de títulos públicos que podían ejercer contra el Banco Central, puts, y la posibilidad de vender en cualquier momento al Banco Central títulos integrales como encaje. La emisión monetaria a través de estos mecanismos representó en 2023 4,2% del producto. La política monetaria estaba supeditada a la dominancia fiscal y bancaria, lo que llevó a que la inflación superara una barrera del 200% anual. Bueno, acaba de mencionar un montón de cosas. Es una sola carilla lo que acabo de leer, pero menciona un montón de elementos. Después nada, pasa al punto 2. Bueno, para sintetizar un poco, o más bien para separar algunos elementos que menciona esa hoja. Nada, simplemente lo que hice fue hacer un diagrama básicamente, separando cuáles son los temas que toca. Algunos, no todos, porque son bastantes. Uno de los elementos importantes de los cuales mencionas es el tema de la inflación descontrolada, ¿sí? El aumento de la inflación que nada, estaba empezando a hacer y generar problemas en la economía. Yo por ahí tengo un dato, a ver si tengo un dato por acá, si esto me carga, si esto me quiere cargar.
Bueno, se puso lento la computadora, justo ahora. Bueno, eso por un lado, que claramente está siendo uno de los problemas graves de la economía, es la inflación descontrolada. Punto número 2, el estancamiento del producto a niveles de 2011. Esto básicamente tiene que ver con que el producto fue como, digamos, subiendo y bajando con el paso de los años desde 2011 y que en promedio marca un estancamiento nulo o cero, ¿sí? Ya que, bueno, eso es lo que más o menos describe este punto, digamos. Nada, básicamente lo que dice es que desde el año 2011 prácticamente no hemos crecido nada, digamos. Dado que vos a partir de ese año tuviste algunos años de crecimiento y algunos años de caída intercaladamente, entonces en promedio te dio un resultado nulo de crecimiento. Entonces nada, tenés un estancamiento, prácticamente tenés el mismo producto bruto interno desde el año 2011, ¿sí? Y si miramos al inicio de este informe es del año 2024. ¿Qué más tenemos? Desequilibrios fiscales, monetización del déficit fiscal. Y esto tiene que ver con un desequilibrio fiscal constante que también, bueno, si buscamos, no tengo un gráfico ahora mismo, pero podemos situar que tenemos un déficit fiscal desde el año 2006, más o menos, si mal no recuerdo, o desde el año 2007, que nada, que se fue trasladando a lo largo de esos años hasta el año 2024. Cuando asume este nuevo gobierno, bueno, hace una política de ajuste de shock en la parte fiscal y hace que y esa política de shock hace que el déficit fiscal sea cero, ¿sí? Y comience a tener un superávit primario. Ok, eso por un lado. A ver si me falta mencionar algo más. Nada, después de mencionar que los déficits fiscales consistentemente han sido financiados por emisión monetaria o tomas de deuda, ¿sí? Ok. Otro punto importante, desequilibrios monetarios. Bueno, a ver, dice, intento de esterilización de la moneda vía colocación de pasivos. Esto tiene que ver con que tanto el último año podría mencionarse los años del kirchnerismo y bueno, también fue más marcado durante los años del macrismo, los déficits fiscales que han sido financiados con emisión monetaria. Se trató, digamos, ese exceso de monedas absorber con políticas de tasas de interés, los cuales, digamos, trataron de absorber esos pesos que fueron emitidos y bueno, ahí explica un poquito lo que tiene que ver con la monetización del déficit fiscal. Ok, ¿cómo era? Intento de esterilización de la emisión monetaria vía colocación de pasivos. Ok. Básicamente eso, una política de incremento de tasas de este Banco Central y eso hacía que colocara más pasivos el Banco Central y bueno, de esa manera estar generando una bola de nieve gigante, ¿no? Es un punto a desarrollar también y nada, es importantísimo. Y pues acá dice más tasas igual a más pasivos remunerados. Bueno, eso es lo que expliqué un poquito recién. Y más expectativas de emisión creciente. O sea, si vos haces una política de tasas de interés altas, quiere decir que estás colocando más pasivos en tu balance del Banco Central. Si vos tenés más pasivos remunerados, es decir que estos pasivos tarde o temprano vas a tener que pagarlos. Y si tus pasivos son más grandes, las expectativas de emisión también van a ser más grandes, porque vos tarde o temprano, claro, mañana o pasado vas a tener que pagar esos pasivos y bueno, vas a tener que, digamos, soltar monedas, soltar billetes, pesos en la economía y bueno, esas son expectativas de emisión, básicamente. Después otro punto, son cada uno de estos puntos son, digamos,
temas importantes que de hecho incluso requieren de hacer videos separados para explicar cada punto. Después tenemos desequilibrios externos que tienen que ver con respecto a los desequilibrios los desequilibrios que existían con el tema de la balanza comercial y la balanza de pagos, ¿sí? Después está altos niveles de endeudamiento comercial con los importadores, otro tema también importante. Después están las reservas internacionales netas negativas, que básicamente no tenía reservas, de que el Banco Central no poseían reservas internacionales, o claro, eso. Después otro punto tenemos las distorsiones de precios relativos, que básicamente estaban sostenidas con políticas de controles de precios y tarifas y congelamiento de tarifas, y que bueno, eso hacía, digamos, que funcionan como un parche básicamente en la economía, una política de corto plazo, ¿sí? Congelamiento de tarifas por un lado y después los controles de precios por el otro lado. Otro más, controles cambiarios, que tienen que ver con respecto a la implementación del cepo cambiario y la brecha cambiaria que existía en ese momento, o que existe también actualmente. Y que nada, es un tema también a mencionar importante, porque básicamente el cepo es lo que restringe un poco lo que es la compra y venta de divisas, lo cual hace que se produzca o se genere un mercado paralelo y empiezan a surgir tipos de cambios distintos, digamos, a precios distintos. Entonces eso también es un tema. Después tenés el acuerdo que había con el FMI, que fue el primer acuerdo en la historia reciente, bueno, fue con el macrismo, que tomaron una deuda histórica con el FMI, no se cumplieron los objetivos, se cayó el acuerdo, después se asumió el gobierno de Alberto Fernández, hicieron un nuevo acuerdo, ¿cómo se dice? Una nueva reestructuración o un nuevo acuerdo con el FMI, no se cumplieron los objetivos, se cayó el acuerdo y bueno, nada. De vuelta, eso también es otro tema para desarrollar. Y que nada, me pareció bueno este resumen porque este cuadro, porque resume un poquito en perspectiva cuáles fueron las situaciones heredadas, ¿no?